Muchas gracias, mi amigo, mi hermano Marcos Maestre. Muchas gracias por la oportunidad que me da una noche más de estar acá con ustedes a través de esta plataforma. Y qué mejor que a través del Centro Cristiano El Salvador, allá en Cartagena, Indias, en Colombia. Reciban de nuestra parte un fuerte abrazo. La verdad que cada vez me siento más de casa. La verdad que cada día me siento más alegre, más contento de estar ahí con ustedes. Y el tema de hoy, pues sí, efectivamente, le he llamado Emanuel, Dios con nosotros. Somos muy conscientes de que Jesús no nació un 25 de diciembre. Para algunos expertos incluso se dice que nació más o menos entre el 5 y el 7 de abril. Eh, para otros expertos dice más bien que fue para septiembre, cuando inicia el año nuevo judío. Pero lo más importante es que mientras de que los judíos están esperando a su Mesías, nosotros más bien nos glorificamos, exaltamos el nombre del Señor, de saber que ya Él nació en cada uno de nosotros, que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu está en todo momento ligado a Él. ¿Por qué? Porque Él vino ¿a qué? A darle oportunidad a que los cojos caminasen, a que los sordos tuviesen la oportunidad de escuchar, a que los ciegos tuviesen la oportunidad de ver, a que aquellos que estaban cautivos fueran liberados y muchos milagros más que definitivamente por más biblioteca que tengamos no se podrían documentar de tantos milagros que él hizo. Bueno, hoy, como les decía, este Manuel Dios con nosotros será una gran bendición porque vamos a estar por varias citas bíblicas. Ojalá ustedes tuviesen la oportunidad de tener un bolígrafo, de anotar las citas para que posteriormente, después de acá, tengan la oportunidad, ya sea mañana o el domingo, de que ustedes tengan la oportunidad de estar analizando cada una de estas versículos. Bueno, así es que iniciamos verdaderamente. Isaías, el profeta Isaías, alguien que 650 años, casi 700 años de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, ya él estaba anunciando que vendría Cristo, que vendría ese Manuel con nosotros. ¿Y a dónde lo encontramos, hermano Marco? Bueno, en Isaías capítulo 7, versículo 14. Y leo para ustedes en esta ocasión, lo estoy leyendo en Reina Valera 1960, y dice así, y lo leo para ustedes. Por tanto, coma, el Señor mismo os dará señal. Dos puntos. He aquí que la Virgen concebirá, coma, y dará a luz un hijo, coma, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Por qué hago esta puntuación? ¿Por qué hago esto? Porque vea la diferencia si yo vengo y digo, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. No se le da el verdadero sentido a este anunciado, de este enunciado que está haciendo Isaías. Ahora sí, lo voy a leer como debe ser. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, usted me preguntará, ¿qué significa Emmanuel? Significa Dios con nosotros. Es decir, casi 700 años antes, Isaías está profetizando de que Dios se hará con nosotros, estará en nosotros, estará con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Cuando Cristo venga, tendremos la oportunidad cada uno de nosotros de ser lavados con la sangre del Cordero, de ser limpiados de todo pecado,
de que ya no ocupamos del sumo sacerdote para que una vez al año llegase a hacer el sacrificio de sangre derramada en el templo y que todo este ritual y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene y está con nosotros y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, lo primero que sucede es que se rasga por completo el manto del cielo. ¿Por qué? Porque inmediatamente ya no ocupamos de un sumo sacerdote, sino que tenemos verdaderamente acceso al Padre Celestial. Ya no ocupamos de un intercesor, sino que realmente tenemos acceso al Padre Celestial. Ahora, también tenemos acceso a través de Jesucristo, que es el único que nos lleva verdaderamente al Padre, como también lo explica la misma palabra del Señor. Ahora, usted me puede decir, bueno, hermano, yo sé que eso tiene su cumplimiento 700 años después, sí. ¿Y a dónde? Nos vamos a Mateo y lo encontramos, primero que todo, cuando nosotros empezamos a leer el libro de Mateo, nos daremos cuenta que Mateo es uno de los que empieza a hablar de toda la genealogía de Jesucristo. Ok, que es hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y ahí podemos verlo todo, 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 todo. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros en este momento? Bueno, tenemos dos opciones. Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 23, que creo que es una lectura importantísima en este momento, en estos tiempos, que vuelvo a lo mismo, aunque no estamos celebrando el nacimiento de Jesús, porque no es la fecha correspondiente, sí es muy importante que tengamos la oportunidad de saber que hay un cumplimiento profético y que Mateo lo explica claramente. Leo para ustedes capítulo 1 del versículo 18 al 23, dictado en todo momento por el evangelista Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? El profeta Isaías, cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, cuando nosotros nos vamos también al Antiguo Testamento, cuando nos vamos a Isaías, vamos a encontrar ahí en Isaías capítulo 9, versículo 6, otro mensaje importantísimo. ¿Por qué? Porque dice también el profeta Isaías, que es uno de los que más hablan de Jesús, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición, hermanos, qué bendición cuando Isaías, casi 700 años antes, nos está dando las descripciones de ese niño que va a venir a ser Jesús,
Ahora, qué importante es que sea Jesús el que nazca en nuestros corazones, ese Emanuel con nosotros, ese Emanuel que sea Dios con nosotros, que tengamos la oportunidad de que ese Dios con nosotros se haya materializado en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro espíritu, que se nos permita que Él sea entronizado en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro barrio y que juntos podamos glorificar y darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ese Emanuel, Dios con nosotros, decidió en su casa y en mi casa que sea glorificado su santo nombre. Que verdaderamente sea Jesús el que haya nacido en nuestros corazones, que a través de nuestra boca le hayamos confesado como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que verdaderamente nos estemos discipulando en la congregación que tiene que ser y que juntos podamos exaltar y glorificar, adorar y alabar al único y verdadero Dios. Cuando nosotros nos vamos al libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, leo para ustedes nuevamente. Dice Miqueas es uno de los profetas menores, recordemos, como ya otras ocasiones lo he mencionado, eh, profeta menor no significa que sea de menor valor, no, es porque los libros son más pequeños. Los profetas mayores son porque los capítulos son más grandes, son más extensos. Y por otro lado, tenemos los profetas menores, que son libros más pequeños, de menos capítulos. Por eso es que se le dice de profetas menores. Okay. Vamos a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Vea qué importante cómo el profeta Miqueas, Dios le permite saber de dónde va a salir, a dónde va a nacer el Mesías. Y dice así, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Gloria a Dios. Ahí lo está diciendo Miqueas. ¿A dónde va a nacer Jesús? ¿A dónde va a nacer ese Emanuel, Dios con nosotros? En Belén, Éfrata. Ahora, ¿a dónde tiene este cumplimiento en la Biblia? Bueno, en el Nuevo Testamento, sí. Vamos a Juan capítulo 7. Vamos a Juan capítulo 7, versículo 42. ¿Qué dice la bendita palabra del Señor en capítulo 7, versículo 42? Dice, no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Gloria a Dios. Juan, el discípulo amado de Jesús, aquel discípulo que se acercaba al hombro de Jesús, aquel discípulo que nos habla prácticamente desde su primer capítulo hasta el último capítulo de Juan, todo lo referente al verdadero evangelio de amor, es el que hoy escribe esto y nos lo está diciendo. No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Hermanos, esto es tremendo, tremendo, tremendo. Ahora, seguimos. ¿Por qué? Porque no solo Isaías, no solo Miqueas hablan, perdón, hablan de Jesús. Nos vamos a ir ahorita a 2 de Samuel, capítulo 7, versículos del 11 al 13. Voy a leerlo para ustedes. Permítanme un segundito, ya casi les llego por aquí, que son muchas citas bíblicas y la verdad que pues es una bendición andar por toda la palabra del Señor, donde vemos cómo se cumple la palabra desde que se fue anunciado en el Antiguo Testamento y cómo en el Nuevo Testamento se cumple nuevamente. Es decir, hay un cumplimiento. Eso nos da a entender que, que nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios de cumplimiento, es un Dios que todo lo que ha dicho
se está cumpliendo, bueno, se ha cumplido, se está cumpliendo o está por cumplirse. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo del 11 al 13, dice la bendita palabra del Señor. Desde el capítulo 7, sí, ok. Dice así, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus hijos y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahí está hablando el profeta Samuel en su segunda carta, está hablando claramente de que es Jesús el que va a salir de las entrañas de David. Entonces lo estamos leyendo en Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 específicamente. Hice referencia al 11 y al 13 como para más o menos tener un concepto mayor, pero veamos en versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, recordemos que la palabra duermes con tus padres, en este caso, la palabra duermes significa morir, es decir, dormir significa estar esperando que cuando Cristo venga por segunda ocasión, no, pero no por segunda ocasión, sino en el arrebatamiento, primero los que duermen en Cristo serán levantados y los que estén vivos o estemos vivos también seremos levantados a los cielos y ahí tendremos la oportunidad de irnos con Jesús y posteriormente regresar y reinar por 1000 años. ¿Okay? Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¿De quién está hablando? Vuelvo a lo mismo, de Jesús, que sale de las entrañas del rey David. Ahora, seguimos. ¿Qué dice Malaquías con respecto a quién será el precursor de Jesús? ¿Cómo es eso, hermano? ¿Jesús tuvo un precursor? Sí, claro, claro, ya se lo voy a decir quién es. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Leo para ustedes. Okay. Recordemos que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y algo muy importante, fueron 400 años que la voz profética estuvo silenciada, que es entre el profeta Malaquías y la escritura del Nuevo Testamento. Ok, Malaquías capítulo 3, versículo 1, leo para ustedes. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién está preparando el camino? ¿Quién es el precursor? Pues simple y sencillamente hablamos que es de Juan el Bautista. Cuando nosotros nos vamos a Lucas capítulo 1, versículo 76, lo leemos para usted, capítulo 1, versículo 76, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ahí está hablando Lucas de nada más ni nada menos que del profeta Juan el Bautista.
¿Y por qué le llamo profeta? Porque dice la palabra del Señor, dice el mismo Jesús, que con Juan el Bautista fue el mayor de los profetas y fue el que cerró el ciclo de las profecías que se tenían que cumplir. Entonces, en Malaquías 3:1 leemos sobre cómo el precursor de Jesús es el que le va marcando la cancha, como decimos aquí en Costa Rica, es el que le va marcando el camino, es el precursor de la venida de Cristo a esta tierra. Malaquías lo habla y Lucas lo está diciendo en capítulo 1, versículo 76. También lo podemos leer en Juan 1:15. Lo voy a leer para ustedes. Juan 1:15. Recordemos que después de Lucas sigue el Evangelio de San Juan y tenemos Lucas 1:15. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Eso es una muestra de humildad de lo que realmente es Juan el Bautista. Ahora, cuando nosotros nos vamos al libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, leo para ustedes, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, dice la bendita palabra del Señor. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿A quién se refiere? Al profeta, al verdadero maestro que es Jesús. Jesús es el profeta que en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Cuando la palabra del Señor se hace viva, cuando la palabra del Señor viene a nosotros y nos ilumina las cosas que tienen que acontecer, las cosas que tienen que pasar, pues simple y sencillamente ya nosotros hemos tenido la oportunidad de leer este libro para poder discernir las cosas que tienen que suceder. Cuando nosotros hablamos cosas, permítanme, cuando nosotros hablamos de cosas que verdaderamente tienen que acontecer, que tienen que suceder, que ese Emanuel, Dios con nosotros, definitivamente nosotros tenemos que saber que estamos con Él, que caminamos con Él, que respiramos gracias a Él y que Él, como verdadero sacerdote de los sacerdotes, podemos encontrar en Jeremías 3:15 que dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ese es uno de los ministerios de Jesús, de ser sacerdote, y aquel que es sacerdote, aquel que es pastor, aquel que guía a las ovejas, pues él mismo lo está diciendo, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Cuando nosotros leemos esto, cuando nosotros lo escuchamos, verdaderamente, hermanos, tenemos la bendición de saber que en Jesús es ese Emanuel, Dios con nosotros. Ahora sí, quiero aprovechar este ratito que nos queda para poder hablar y profundizar de ese Emanuel, Dios con nosotros. Cuando habla el profeta Isaías de este Jesús que tiene que venir, es porque es el mismo Dios que está sacando de su corazón a ese hijo para que venga a la tierra, para que venga a lavar el pecado que se ha cometido
para cada uno de nosotros. Cuando tenemos la oportunidad de que realmente nosotros valoramos, que realmente nosotros tengamos la oportunidad de saber que ese Emanuel, Dios con nosotros, vea que no está diciendo, Emanuel, Dios vendrá a nosotros. No, ni tampoco dice, Emanuel, Dios vino a nosotros. Si bien es cierto, es correcto que ya vino, pero en el tiempo de Dios, en el cronos de Dios, en el kairos de Dios, esto es perenne. En el caso del tiempo de Dios, no es en ningún momento viernes 8 de diciembre de 2023. Ese es un tiempo cronológico dado a lo que en su momento Gregorio fue el que hizo el calendario gregoriano en la iglesia tradicional, y esto fue lo que hizo pues que entonces tengamos una medida con un nombre de un mes, con un número de día, con 24 horas y fracciones de segundo, un año de 365 días o 366 días, pero en el pueblo judío hoy están celebrando el Shabbat, que es a la puesta del sol de viernes hacia la puesta del sol del sábado, pero Jesús fue también muy claro de que Él no viene en ningún momento a cumplir rituales, porque para Él el Shabbat no es el cumplimiento, y no se me escandalicen por favor, de un día porque hay que hacer cosas en el reino, y para Él es más importante hacer las cosas del reino que estar trabajando, estar respetando un día más que todo por cumplimiento de la ley. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Que Emanuel, Dios con nosotros, es el mismo de hace 2000 años. Es el mismo de hace 5784 años. ¿Por qué 5784 años, mi hermano Marco? Porque es, según el calendario que manejan los judíos, ese es el año judío que se acaba de iniciar a partir del 15 de septiembre de este año. Vuelvo a lo mismo, ese Dios con nosotros está esta noche aquí. Y cuando digo aquí, hablo de Colombia, hablo de Argentina, hablo de Chile, hablo de Uruguay, hablo de Paraguay, hablo de Brasil, hablo de Venezuela, hablo de Perú, hablo de Bolivia, hablo de Ecuador, hablo de Colombia, hablo de Panamá, hablo de Costa Rica, hablo de Nicaragua, hablo de Honduras, de El Salvador, hablo de Guatemala, hablo de Belice, hablo de México, hablo de Estados Unidos, hablo de Canadá, hablo incluso de Alaska, hablo de todo el continente europeo, hablo de todo el continente africano, hablo de todo el continente asiático, hablo del continente de Oceanía y hablo de su hogar y también de mi hogar. Cuando, no sé si se me quedó alguna nación y pido las disculpas del caso, pero es importante que sepamos que ese Dios con nosotros decidió enviar a su Hijo para que naciese, para que tuviese la oportunidad de que juntos podamos exaltar y glorificar el nombre del Señor. Primero que todo, ¿qué es el anhelo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Y es que todos seamos salvos y que todos lleguemos a ser conocedores de la verdad. Así lo dice la misma palabra del Señor. Ahora, ese conocedor de la verdad, ¿cómo lo logramos? Pues ¿quién es en la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es única y exclusivamente a través de Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando nosotros tengamos la oportunidad y tenemos la oportunidad
de confesar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, vamos a tener la oportunidad de inmediatamente, después de esa oración de aceptación que ya en otras ocasiones la hemos hecho, realmente esto nos hace ciudadanos del reino, nos hace linaje escogido, nos hace embajadores del reino, nos hace hijos del Dios Altísimo, nos hace hermanos en Cristo Jesús. Y lo más importante de todo ello, nos inscriben en el libro de la vida. Entonces, qué importante es que usted y yo tengamos esta oportunidad de que en este mes de diciembre, que para muchos, vuelvo a lo mismo, es un derroche de dinero, es una fiesta para allá y fiesta para acá, es caer muchas veces en un libertinaje, es caer en una situación complicada de desenfreno de índole sexual, de desenfreno de consumo de licor, de drogas, de caer en gula con muchas comidas, con todas esas cosas. Es también importante que usted y yo sepamos que como hijos del Dios Altísimo debemos de cuidarnos, debemos de protegernos y debemos en todo momento de saber que ese Emanuel, Dios con nosotros, quiere estar con nosotros hoy, mañana y siempre. Esa decisión que usted tome en esta noche de confesar a Jesús como su Señor y como su Salvador, tendrá la oportunidad de hacer una decisión para el resto de su vida. ¿Y eso en qué se traduce? En vida eterna y no en condenación. Bueno, hermanos, aprovechamos este ratito y decimos, amado Padre Celestial, queremos en este momento, Señor, que seas tú, Emanuel, Dios con nosotros, que te manifiestes, Señor, a través de cada uno de los que están aquí anotando, Señor, sus peticiones de oración, Señor. Entronízate, Señor, en cada una de estas peticiones, Señor. Escucha su clamor y inclina tu oído, Señor, para poder escuchar el clamor de tu pueblo, de cada uno de ellos, Señor, que en esta noche, Señor, han decidido poner su petición de oración a través de esta plataforma, Señor, del Facebook Live, Señor. Señor, en una forma especial, Señor, sabemos que cuando ellos han decidido anotar esta petición de oración, Señor, ya tú sabes qué es la petición que te van a hacer, Señor. Ahora, Señor, manifiéstate, Señor, con tu poder, manifiéstate, Señor, con tu bálsamo, Señor, manifiéstate, Señor, también con alivio, Señor, manifiéstate también, Señor, con esa sanidad, manifiéstate también, Señor, con ese bálsamo, manifiéstate, Señor, con esa curación, manifiéstate también, Señor, con esos milagros de repente, Señor. Manifiéstate, Señor, con ese Emanuel, Dios con nosotros, Señor, para que aquel hijo, aquella hija, Señor, que está en drogas, que está en prostitución, Señor, salga de él, Señor. Salgan de ellos, Señor, y que tengan la oportunidad de testificar, Señor, que así como estuvieron cautivos, hoy son libres, Señor, porque tú así lo quisiste, tú los sacaste del fango cenagoso, Señor. Tú te manifestaste con poder, con gloria, con majestad, Señor, porque escuchaste el clamor de una madre, Señor, escuchaste el clamor de un padre, Señor, escuchaste el clamor de un hijo, Señor, porque su padre es alcohólico y estos años, Señor, este mes, ya él sabe y él conoce, Señor, que le va a llegar tomado, va a llegar alcoholizado, que va a traer un ambiente pesado de agresión físico, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, manifiéstate, Señor, escucha ese Manuel Dios con nosotros, escuchamos, Señor, te escucha, Señor, ese clamor, ese gemir, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, pedimos en una forma especial, Señor, que te entronices en cada gobierno, Señor, de todo el continente americano. Que sean ellos, Señor, que puedan entender que ese Emanuel, Dios con nosotros, nos puede dar la victoria, nos puede hacer ciudadanos verdaderos, temerosos de ti, ciudadanos en todo momento con una justicia social correcta, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor.
tratamos de traer, Señor, ese Dios con nosotros a nuestra vida, Señor. Ahora permítenos, Señor, que seas tú entronizado en cada momento. Ahora, Señor, en una forma especial ponemos ante tu altar también, Señor, al pastor Marcos Maestre, Señor. Manifiéstate con tu poder sanador, Señor. Manifiéstate también, Señor, con manifestando, Señor, esa renovación de fuerza, Señor, como las águilas, como el búfalo, Señor. Tú le darás fuerzas, tú le darás la oportunidad, Señor, que para el 2024 él pueda ver cosas maravillosas a través del ministerio que tú le has dado, Señor. Manifiéstate, Señor, con poder sobre toda la congregación, Señor, del Centro Cristiano de Salvador, Señor. Que cada uno de ellos pueda entender que ese Manuel, Dios con nosotros, está en sus hogares y ese Dios con nosotros sigue vigente y está con nosotros como sucedió hace 2700 años. Ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias infinitas, Señor. Y sabe una cosa, mis hermanos, desde San José de Costa Rica, su hermano en Cristo, les envío un fuerte abrazo y sé que cada uno de ustedes han estado orando por mí y sé que lo seguirán haciendo. Gracias infinitas. Mi hermano Marcos Maestre, ahí le mando también un fuerte abrazo. Le hago el pase.